Buenos días, buenas tardes, otra vez bienvenidos aquí a este espacio en el que vamos a trabajar con R para poder hacer nuestro proyecto de análisis de las bebidas azucaradas, análisis de un impuesto a las bebidas azucaradas. Entonces, para eso les voy a mostrar mi pantalla, y mi pantalla está en la página de github.com. Aquí ustedes pueden entrar y van a entrar a github.com y van a ver exactamente lo mismo si ustedes ya hicieron su cuenta. Yo estoy asumiendo que ya hicieron la cuenta para cuando entramos en este video. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con GitHub y vamos a trabajar con R. Y aquí lo que yo quiero, mi lección, la lección de este video es que nosotros sepamos empezar a crear nuestro portafolio, y este portafolio pues, nos va a servir bastante para poder incluirlo dentro de nuestro currículum y ya más allá de solamente mostrar y decir pues yo salí de esta universidad que es muy prestigiosa y lo que sea. No me importa, no me importa lo que la universidad en la que estuviste, me importa qué es lo que has hecho. Y ya al salir de la universidad ya debes de tener un portafolio. Esto es muy muy importante. Y con esto lo vamos a mostrar. Entonces, el primer paso para que tú tengas tu portafolio es crear tu primer proyecto. Le das ahí en New, en Nuevo, y le empiezas a dar le empiezas a poner un nombre a este portafolio. A este repositorio le vamos a poner de nombre bebidas azucaradas. Bebidas azucaradas. Y muchas gracias a los alumnos que están ahorita conectados, que me están dando feedback en tiempo real y estamos haciendo todo esto. Entonces, la descripción de este proyecto es que le vamos a poner aquí algo muy rápido: análisis de bebidas azucaradas, de un impuesto, ¿no? No, análisis del efecto de un impuesto a las bebidas azucaradas. Ya mañana y otros días estaremos platicando un poquito más del contexto, de cómo se hace, y por qué a nosotros nos interesa hacer este tipo de análisis y por qué es importante hacerlo siempre que se haga política pública. Ahora, muy importante aquí agregar un git ignore, pero esto se lo vamos a hacer de manera manual. Ustedes no se preocupen ahorita en este momento por hacer eso. Luego vamos a aprender un poquito cómo utilizar Git y GitHub. Esto no solamente es un repositorio, no solamente el beneficio no es solamente que te lo puedas mostrar como tu portafolio de tus trabajos, sino que además te sirve para poder hacer un control de versiones. GitHub y la razón por la que crearon Git es para poder tener un control de versiones en el que tú no tengas, si tú tienes tu información y tus datos y tú creas un programa. Este programa a veces tú quieres hacerle modificaciones y quieres crear nuevas versiones y ya no tienes por qué estar haciendo todo desde el inicio. Entonces aquí tenemos esta posibilidad de hacerlo así. Le podemos incluir una licencia. Por ejemplo, vamos a incluirle una licencia de tipo MIT. No tengo la misma idea de qué significa, pero vamos a hacerlo así. Vamos a ponerle un archivo readme, y en el readme ahí le vamos a poner para explicar. Y le damos en crear repositorio, y en este momento, si se pierde un poquito la imagen, debe ser porque mi internet no es de lo más rápido. Y luego de eso, si ustedes si ustedes ya hicieron los pasos necesarios para hacer su codificación en GitHub en SSH, que luego les voy a pasar unos tutoriales. Ustedes aquí mismo pueden buscar tutoriales de cómo hacerlo aquí en YouTube. Pueden ustedes clonar este proyecto en su computadora utilizando este SSH. Si no lo han hecho, si no han hecho esta parte, entonces lo van a tener que clonar utilizando el URL. Esto es menos seguro, pero es una de las... pero es posible hacerlo de esta manera. Entonces ya luego platicaremos sobre temas de seguridad, pero este no es el momento. El momento, o lo que nosotros vamos a hacer ahora, es trabajar en R. Ahora, ya que hicimos esto, ya que hicimos todo la configuración de nuestro GitHub para poder comenzar a trabajar,
vamos a crear un proyecto, un proyecto en, en R. Entonces, para eso lo que nosotros necesitamos es crear, vamos a clonar, vamos a llevar esto a nuestro... a- esto lo podemos hacer de manera manual, o sea, realmente llevamos... A ver, vamos a darle aquí en la terminal y aquí dice que estoy en Users Mario, entonces yo no quiero estar en Users Mario, yo quiero irme a la carpeta que se llama Projects, y en Projects le voy a dar en una carpeta que se llama Teaching y ahí vamos a poner a crear una carpeta. Esto no, luego ya les explico con más detalle cómo es que esto funciona. No te creas, aquí estamos en AP, que es aplicación de principios económicos, ¿sale? Y entonces aquí vamos a hacer una carpeta que se llame bebidas azucaradas y nos vamos a esta carpeta, bebidas azucaradas. Ahora, esto realmente lo que tú puedes hacer es en la terminal, a ver, vamos a ponernos acá. Y en la terminal tú te vas a la carpeta que tú quieras y si tú quieres trabajar en la carpeta raíz, no importa. Y si tú quieres saltarte todos estos pasos de lo que estoy haciendo hasta el momento, no importa todavía porque no hay ningún problema. El tema o lo que yo quiero es aquí clonar este proyecto, lo que yo puse aquí y ahora sí, clonando en bebidas azucaradas, ahí está. Ya la regué, debí haber hecho eso anteriormente, pero bueno, vamos a ponerle aquí bebidas azucaradas. Y aquí en bebidas azucaradas, ahí es en donde vamos a comenzar vamos a comenzar a trabajar. Realmente vamos a tener R y este es nuestro ambiente de trabajo y este es con lo que vamos a trabajar todo lo que vamos a hacer en adelante. Tenemos dos posibilidades. Una de ellas es trabajar aquí directamente en la consola, que es como si tú trabajaras en R nada más, que no sin utilizar RStudio. Y la otra es utilizando el editor. Entonces, si tú le das en nuevo archivo y le das en un RScript, esto aquí es en donde tú puedes trabajar. Y si tú le puedes dar 2 más 2, por ejemplo, y le das Control Enter si estás en Windows o Command Enter si estás en Mac y esto te va a regresar en la consola el resultado. La diferencia de trabajar aquí arriba en esta zona que trabajar aquí abajo en la consola es que aquí en la consola yo no me puedo regresar y editar y cambiarle a este 2 más 2. Si yo quiero volver y me equivoqué, yo quería poner 2 más 3, pues entonces tengo que escribirlo de nuevo y ya no tiene regreso. La forma en la que limpiamos la consola es con Control L. Y eso de alguna manera pues nos da más limpieza para ver lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, R es la manera, esta es la manera en la que lo podemos trabajar, pero antes de esto y antes de comenzar, lo que yo quisiera es que primero creáramos un nuevo proyecto. Ahora, este proyecto lo podemos, le damos aquí de no guardar. Y nos va a decir que si lo queremos hacer en un nuevo directorio, en una carpeta nueva o una carpeta ya existente. Como nosotros acabamos de hacer todo este tema de poner una carpeta en APE que se llame bebidas azucaradas, y aquí es en donde nosotros tenemos el README y la licencia que hicimos en GitHub. Entonces ya tenemos que hacerlo y lo ponemos en ese proyecto, ¿no? Entonces de esa manera le damos en Create Project, en crear proyecto, y eso nos va a mostrar ya nuestro ambiente ya global y ya estamos trabajando aquí sobre esto. Y aquí nosotros podemos ver del lado derecho y abajo cuáles son los archivos que están. Les recomiendo muchísimo, si ustedes van a trabajar en R, que trabajen creando proyectos. De esa manera, si ustedes trabajan una cosa, un proyecto, lo va a trabajar de manera separada con otro y son capsulitas en las que se los va a envolver y no se van a revolver en los ambientes globales, y no se van a revolver los proyectos y no se van a revolver las variables, porque a veces le puedes poner un nombre a una variable de un proyecto
y el mismo nombre a otro proyecto y eran dos cosas totalmente diferentes y todo se mezcla y es un desastre. Entonces, lo mejor es siempre crear tu proyecto. Lo que vas a encontrar aquí es que se creó este archivo que se llama bebidasazucaradas.rproch y este archivo no es más que el administrador. Si tú te sales, cierras todo de la computadora y dentro de un año quieres volver a trabajar como exactamente como te quedaste, le das doble clic aquí en bebidasazucaradas.rproch y te abre tu ambiente de R exactamente como lo tenías. Entonces, aquí te va a decir, al comenzar esta sesión, R te va a decir, tenemos R en versión, yo tengo la versión 3.5.1, ustedes pueden tener, y tiene como nombre Feather Spray, no sé de dónde y por qué le están poniendo esos nombres, pero esa es la versión. Luego ya platicaremos con más detalles sobre qué onda con R, cuál es la historia de este lenguaje de programación y por qué se utiliza. Entonces, vamos a hacer lo mismo que íbamos a comenzar, que estábamos haciendo al inicio, y vamos a darle un script en R. Podemos nuevamente trabajar ya sea aquí arriba o aquí abajo. Y, por ejemplo, si yo corro esta función getWD, cuando tú estás trabajando dentro de un proyecto, lo que va a hacer esta función getWD es que te va a decir que en dónde está tu computadora ahorita trabajando. Esto quiere decir que si yo pongo mi base de datos aquí en esta carpeta, exactamente en esta carpeta, entonces R no va a tener problema en encontrarla. Entonces yo voy a poder darle el comando y decir, cárgame mi base de datos que se llama base de datos. Entonces, y R no va a decir, bueno, ¿en dónde la tengo que buscar? Y no vas a tener que estar poniéndole todo el tiempo toda esta cadenita que son toda la información de dónde están tus bases de datos. Esos son parte de los beneficios de trabajar en proyecto. Si esto es ahorita muy confuso para ti, no te preocupes, con el tiempo se va a hacer más fácil. Yo sé que todo esto es mucha información para un primer video, un primer video de inicio. Entonces, si tú lograste llegar hasta este punto, felicidades, estamos avanzando y vamos a seguir con esto, con un poquito de cómo trabajar con R. En R nosotros podemos guardar información, podemos guardar informaciones en algo que nosotros llamamos variables. Si te fijas, yo acabo de darle X es igual a 2. Esto lo puedo hacer exactamente igual con el símbolo de igual y con el menor que y un guión. Esas son dos maneras diferentes en las que yo puedo guardar valores en una variable. Y aquí tú puedes ver del lado derecho, en esta zona, puedes ver en la zona de derecho arriba, podemos ver que la X ya tiene un valor de 2 y Y es un valor de 2. Eso quiere decir que si yo aquí le pido X más Y, entonces aquí en la consola nosotros vamos a correr esa parte del código y nos va a decir 4. Es lo que nos va a arrojar. Nos va a arrojar nuestro resultado cuando nosotros hacemos eso. Pero si yo, por ejemplo, le quisiera decir X más Z, pues entonces me va a arrojar un error. Es muy importante no bloquearnos con el tema de los errores. Es decir, no decir me salió error y ya bloqueé mi mente en este momento cuando me salió un error, sino que es muy importante aprender a leer los errores. Aquí, por ejemplo, el error dice el objeto Z no fue encontrado. O sea, no encontré ningún objeto que se llamara Z. Y eso es porque no tenemos ningún valor que se llame Z. Y es muy válido para R decir, pues no tenemos esta información. No sé cómo podemos hacer eso. Luego de eso, si nosotros queremos... nosotros podemos borrar esto de acá. La zona de aquí de superior izquierda no es más que un editor de texto. O sea, realmente no tiene mucha diferencia de un editor como Word o como otros editores. Por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar Sublime Text para utilizar otro código en Python o en JavaScript.
Pero si tú trabajas aquí en RStudio, aquí tienes todo lo que necesitas y te marca con colores los diferentes, por ejemplo, si tienes un número, que si tienes una variable o que si estás con un operador, eso te lo va a marcar muy muy bien R. Ahora, si tú quieres, por ejemplo, nosotros podemos utilizar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, por ejemplo, x por y, pues bueno, va a ser igual, nos va a dar igual 4, pero es por medio de una operación, que que es la multiplicación de 2 por 2. Y en este caso, pues si le digo 2 por 3 o x por 3, me va a decir que 6. ¿Qué es lo que hace si le pongo yo doble asterisco? Doble asterisco es como si yo le pusiera el exponente, ¿no? Entonces 2 al cubo nos va a dar 8, 2 a la cuarta nos va a dar 16 y todo esto lo podemos nosotros verificar de este lado. Y básicamente estas son los cuatro áreas en las que vamos a trabajar con RStudio. Este es un editor de texto, este de acá es la consola y es como si trabajaras, es realmente si tú quieres, si tú te sientes valiente, puedes trabajar únicamente con R, que es esta es la consola y es exactamente que si nosotros trabajáramos en esta zona. No tiene ningún problema, no tiene ninguna diferencia. Igual con R puedes hacer todo lo que haces con RStudio. Solamente que RStudio te lo pone todo en un ambiente mucho más amigable. Eh, vamos a hacer una última cosa, que es aquí, por ejemplo, nosotros podemos poner una... Un, ay, le di aquí. Nosotros podemos poner un vector o una lista de elementos, ¿no? Entonces, si yo le doy X y le cambio este valor, vamos a borrar todo esto y vamos a dejarle nada más aquí X. Si le pongo aquí X, ahora el valor de X me va a apuntar a este vector. O sea, realmente si yo digo X en cualquier punto, si corro X, esto es lo que me va a decir. Es una lista, nosotros le vamos a llamar vectores y los vectores los obtenemos con una C minúscula. La C es minúscula porque significa que vas a concatenar todos estos datos. Ahora, podemos concatenar números, pero también podríamos concatenar aquí, podríamos poner un texto, una cadena de texto, una cadena de caracteres, y aquí yo le puse 5 y entonces esto va a hacer que R va a interpretar, ¿sabes qué? Todo esto va a ser de tipo de cadena de caracteres. Voy a tener 5 elementos y los 5 vienen entre comillas. Si te fijas, aquí está 1, 2, 3, 4 y 5. Y nosotros podemos así trabajarlo y operarlo. Entonces, si yo hago esto, si yo... Vamos a regresarnos otra vez, vamos a quitar esta de 5 y voy a regresarle el valor a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a decir que Y es igual a X pero al cuadrado, ¿no? Entonces aquí ya tenemos 1,